Endeudarse para comer, ¿no? Es el título de la mirada del día de hoy, porque son hábitos que empiezan a cambiar ya hace un tiempo en nuestro país y tiene que ver con un contexto económico que se profundiza aún más, ¿no? Donde unos poquitos la pasan bien y un gran porcentaje de la población de la Argentina está en una situación nuevamente crítica. Este estudio del Centro de Economía Política Argentina, más conocido como CEPA, ha marcado lo que se denomina como un punto de inflexión en lo que son los hábitos de consumo de los argentinos. El dato es es el 46% de las compras en alimentos en supermercados se realizan con tarjeta de créditos. Sí, casi 5 de cada 10 personas que van al supermercado se financian con tarjetas de crédito. Un cambio radical ha significado esta cifra que mencionábamos en la forma que los argentinos definen sus gastos básicos. Claro, ¿y por qué llegaron a una situación de financiarse una compra a largo plazo, en meses, de un consumo inmediato, ¿no? Como es el consumo en hipermercados y supermercados, que tiene que ver con lo que comemos todos los días, ¿no? Se transforma en una experiencia que nos endeuda en meses por una cuestión real. El poder adquisitivo licuado con un salario que no llega a cubrir necesidades mínimas, ¿no? Contexto económico complejo, como lo decíamos, donde hay varios factores que en estas circunstancias y en este estudio de CEPA confluyen finalmente para que el argentino termine tomando estas decisiones, ¿no? Esta reducción drástica del poder adquisitivo de todos aquellos que vamos a comprar a los supermercados e hipermercados. Esta necesidad de financiamiento se ha transformado en una circunstancia recurrente en la economía de todos los días de los argentinos. Falta de capacidad de ahorro es una palabra, capacidad de ahorro que hace tiempo que estamos no habituados a tenerlo en nuestro país. Bueno, se ha convertido en otro detonante, ¿no? La no posibilidad de tener una reserva también obliga a tener compras que indudablemente haya que financiarlas. Mucho se hablaba en las últimas semanas respecto a la variabilidad del dólar y el traslado, ¿no?, de los precios. Bueno, finalmente el traslado empezó a llegar, ¿no? Más tarde que temprano se esperaba una respuesta inmediata. Los primeros días dio una buena sensación, no se habían trasladado de manera directa, pero de a poquito, un 3, un 4, un 7%, empezaron a impactar nuevamente en el consumo de todos los argentinos. Vamos a ver en placas de qué se tratan estas cuestiones cuando hablamos de endeudarse fundamentalmente para comer. Algunas de las causas, ¿no?, que indudablemente manifestamos en esta columna, en esta mirada. Esta falta de capacidad de ahorro de los sectores medios se ha convertido en otro detonante, ¿no?, de las compras con tarjetas de crédito. No hay ahorro hace tiempo en nuestro país. Hay otro fenómeno que son facilidades de pagos que ofrecen supermercados con promociones bancarias determinadas, terminan de ser el detonante de este crecimiento exponencial. Claro, acá debiera haber una conducta de compra en donde utilicemos únicamente la tarjeta a estos efectos, de algunas facilidades. Pero claro, lo que el informe también ratifica y menciona es que el uso se hace para compras generales, ¿no?, de consumo masivo. Vamos a ver esta trampa financiera peligrosa que tiene que ver con este hábito de consumo en donde entras en una vorágine que no tiene final, no hay luz al final del túnel. ¿Por qué? Porque finalmente están estos intereses elevados que aumentan el costo real de los alimentos. Lo que estás pagando no es lo que viste en góndola, finalmente. Un comprometimiento fundamentalmente que tiene que ver con los ingresos futuros. Y esta pérdida de un control del crédito, ¿no? La dependencia creciente del crédito y la pérdida de control sobre el presupuesto familiar. Claro, cuando uno entra en este círculo de consumo de tarjetas de crédito, esto es lo que fundamentalmente pasa, ¿no? Se pierde el control sobre el presupuesto familiar y entras en una trampa muy peligrosa que es difícil después de revertir, de salir. Hubo aumentos finalmente registrados
en el sector, porque se había manifestado que no habían impactado los aumentos, pero finalmente en la próxima placa tenemos algunos de los aumentos que se fueron ejecutando de a poquito, lentamente, en el consumo de los argentinos, ¿no? Aumentos registrados por sector. Fíjense, los alimentos entre el 3,5 y el 9, según el rubro. Tengamos en cuenta que hay una medición de inflación que realiza el INDEX que está en el orden del 1,5 y del 2%. Claro, por eso también es poner en duda los elementos de medición. ¿Cuán reales son cuando empezamos a ver estas realidades? Productos de las canastas básicas han sido los más afectados, como siempre. Y con una inflación mensual estabilizada entre 1,5 y 2%. Hay algo que no cierra, ¿no? Uno de los números que manifiesta el INDEC y después la percepción real, que es la que tenemos en los bolsillos cuando vamos a hacer el consumo, ¿no?, de estos productos. Germán Romero, del Centro de Almaceneros Córdoba, trabajan desde hace años con estadísticas muy serias, por cierto, plantea de manera directa lo que ellos ven de manera continua, que son los aumentos, ¿no?, que tienen a través de estos estudios que realizan todos los meses. Esto decía Germán Romero. Bueno, puntualmente en el mes de julio el dólar tuvo una suba del 13% que no se trasladó de manera inédita, como ahora anticipaba Luciana, a precios de alimentos. Tiene que ver indudablemente con la caída en la demanda, con la caída en las ventas, es decir, hoy al consumidor no le entra un aumento más y ni a la industria, ni a los intermediarios, ni al comercio le cabe un cliente menos. Esa es la realidad de julio. En agosto sí estamos comenzando a ver un traslado de precios, si bien no de la magnitud de la suba del dólar, que hasta el día de hoy, desde el 1 de julio, debe incrementado casi un 20%, un 18-20%, sí se está comenzando a trasladar para consumo, para alimentos básicos esenciales, entre un 3 y un 5% de incremento, y para los productos de higiene y limpieza, entre un 7 y un 10%. Bueno, fíjense los números que plantea Romero, ¿no? Claro, ¿cómo hacer cuando servicios, impuestos han tenido aumentos exponenciales? Hago un paréntesis aquí porque esto no le juega en contra al presidente Milei. Es real, Casa 3 ha hecho un estudio hace unos días en la provincia de Córdoba, pero ratifica un poco la imagen de Milei a nivel nacional, ¿no? Una imagen positiva del 51% en la provincia de Córdoba del presidente Milei. Se están definiendo las legislativas para el próximo 26 de octubre, ¿no? En Córdoba también con las internas políticas y todo lo que significa. Y en la interna política, ¿cómo pegarle a Milei a partir de estas circunstancias, ¿no?, en la pelea cotidiana, en la política? Bueno, esto parece no afectarle al presidente porque tiene en nuestra provincia, en Córdoba, una imagen positiva realmente alta, ¿no? Y está muy bien perfilado para las legislativas de octubre. Saco el paréntesis, vuelvo a hablar de las circunstancias de endeudarse para comer. No debe perder de vista el presidente, a partir de estas imágenes positivas que tiene en gran parte de la Argentina, esta realidad que tiene nuestro país, ¿no? Esta realidad que el 46% de los argentinos usa tarjetas de crédito para realizar las compras, ¿no? Endeudarse para comer, lamentablemente, una de las características que la Argentina empezó a experimentar en los últimos tiempos, y esperemos que encuentre más temprano que tarde un cambio trascendental, fundamentalmente en lo que es el volumen de poder adquisitivo del asalariado, para cambiar esta triste circunstancia y realidad económica que vive.